que su cruz fue parte del plan divino y que seguirle a Él vale completamente la pena, incluso en esos momentos más oscuros de la historia. Pregunta: ¿estudiaron? Así lo voy a reprobar. ¿Quién fue Marcos? Momento, ¿quién dijo que eran los 12 apóstoles? No era de los 12. No era parte de los 12 apóstoles. Fue amigo de Pedro, y de todos los apóstoles. Se dice que era discípulo de Pedro, porque Pedro en 1 Pedro, creo que es el capítulo 5, lo refiere como su hijo. Muchos dicen que a lo mejor fue discípulo de Pedro, y otros dicen, y también dicen que fue familiar de Bernabé y hijo de María. ¿Por qué dices y dicen? ¿Quién dice? En la palabra ahí en el libro de Hechos. Bien. ¿Usted, hermana Palacios, iba a decir algo? Lo vi que estaba Villa. Sí, básicamente viene siendo, a lo que yo entiendo aquí, viene siendo primo de Bernabé, pero no era uno de los 12. No era uno de los 12. ¿Alguien más que quiera aportar algo? A veces Se cree que fue el primer evangelio que se escribió. Correcto. a veces llamado Juan Marcos, y trabajó con Pablo. Bueno, ese era el nombre de él. Que trabajó con Pablo y con otros apóstoles. Principalmente con Pablo y con Pedro. Bien. El autor de este evangelio es conocido como Juan Marcos. ¿Sí? Juan era su nombre hebreo, mientras que Marcos se le puso por su nombre romano. Su nombre real era Juan Marcos. Esto indica que provenía de una familia judía, pero con conexión a la cultura grecorromana. Esto, lógicamente, ¿se acuerdan qué era Pablo? ¿De dónde venía? También tenía dos nacionalidades. Esto hacía a él bilingüe y bicultural, porque tenía las dos culturas, él sabía las dos culturas. Y esas cualidades serían muy útiles para el ministerio al cual Dios lo llamó. Es esa una de las razones, hermanos, por lo cual usted está aquí estudiando el día de hoy. Usted se está preparando y muchas veces piensa, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Si Dios no me ha llamado al ministerio, tal vez todavía no lo hace. Pero usted se está preparando para el día que Dios le llame. Porque Dios siempre tiene planes para nosotros. Y si nosotros somos constantes, va a llegar la hora en la cual el Señor nos va a decir qué hacer. Pero mientras tenemos que seguir caminando, aprendiendo, esforzándonos y haciendo todo lo que tenemos que hacer para nosotros cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Bien. En Hechos capítulo 12, versículo 12, encontramos el primer dato concreto sobre Marcos. ¿Qué dice Hechos capítulo 12, versículo 12? Y habiendo considerando esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bien, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre llamado también Marcos. Yo puse entre paréntesis llamado también, porque a veces aquí en nuestra cultura el sobrenombre, porque algunas Biblias dicen sobrenombre y algunas Biblias dicen apodo. En nuestra cultura un sobrenombre y un apodo no es el nombre de la persona. Es algo como se le dice el flaco, el barbón, el calvo, el gordo, el moreno. Son sobrenombres y son apodos. Y la cultura mexicana más que nada es así, la cultura latina. Por eso puse yo llamado también. En la cultura grecorromana no significaba eso. Cuando decían tenía por sobrenombre, quiere decir y también era llamado así, como su segundo nombre. O sea, Marcos se llamaba Juan Marcos. Y dice donde muchos estaban orando. La madre de Juan, la madre de Marcos, su madre María, era dueña de una casa lo suficientemente grande como para que los clientes se congregaran ahí. Lo que sugiere que era una mujer de recursos económicos.
No sé si ya se los mandaron, les mandé un documento, ahora rato se lo sube la hermana Zoila, porque esto no es ni la mitad de lo que escribí. El documento que les voy a mandar o que les van a mandar de Word es el doble o triple de esto que está aquí. Y ahí yo nomás saqué lo más importante, pero es un documento que estuve investigando para que si lo quieren usar para alguna predicación, para alguna enseñanza o algo, lo pueden usar desde ustedes. ¿Amén? Bien, su madre María. Marcos, dijo el hermano, ¿era primo de quién? Según las malas lenguas, ¿verdad? Bien. Según Colosenses 4:10, ¿qué dice Colosenses 4:10? Aquí estoy viendo a los que disparan rápido, todos traen balas de salva. Colosenses 4:10, Biblia hermano, vámonos. Aristarco, compañero de misiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirlo. Bien, ahí está una prueba. Ahora, Bernabé fue un puente, porque era familia. Bernabé fue un puente importante entre Marcos y el ministerio apostólico. ¿Cuál es el ministerio apostólico? El ministerio de los apóstoles, hermano. ¿Por qué fue importante Bernabé? Porque Bernabé fue el que introdujo a Marcos a la obra misionera, y más adelante también fue quien le dio la segunda oportunidad cuando otros lo desecharon, según está escrito en Hechos capítulo 15, versículo 37 al 39. ¿Por qué haría eso Bernabé? Uno de los datos más poderosos que encontramos en Marcos es su relación también con el apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 13, Pedro lo llama mi hijo. Esto es una expresión que indica que Pedro fue quien lo dio a los pies del Señor. Marcos fue un discípulo directo de Pedro, todo el tiempo estaba con Pedro, acompañándolo, escuchando sus relatos de primera mano. La mayoría de los estudiosos, como Eusebio, ahí le puse los datos, como Eusebio de Cesarea del siglo IV, Papías de Hierápolis, en el año 130 después de Cristo, coinciden en que el Evangelio de Marcos representa en gran parte las enseñanzas y memorias de Pedro acerca de Jesús. O sea que prácticamente gran parte de lo que Marcos escribió es lo que miraba hacer a Pedro, cómo se expresaba Pedro. Prácticamente está Pedro plasmado en el Evangelio de Marcos. Esto explica el énfasis de los hechos, los milagros, las emociones humanas de Jesús, y en especial la franqueza con la que se presentan los errores de los discípulos, incluyendo los de Pedro mismo. Marcos no maquilló la historia, sino que la transmite con crudeza, como alguien que quiere decir siempre la verdad, que se conozca sin filtros. Muchos hoy en día, hermanos, queremos predicar la palabra, y pensamos equivocadamente que con las palabras que nosotros decimos herimos a las personas. Tenemos que entender que la palabra que nosotros predicamos no es nuestra palabra, es la palabra de Dios, la que tiene autoridad y tiene poder para cambiar y para transformar. Por eso se nos insta a predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Por otro lado, Marcos también tuvo una relación con el apóstol Pablo, aunque marcada por altibajos. En Hechos capítulo 13, versículo 13, Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé en medio del viaje misionero, lo que causó molestia en Pablo. ¿Qué dice Hechos capítulo 13, versículo 13? Y nos vamos a caer ahí en Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Pamfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos. Él se alejó. Y luego, más adelante, en Hechos 15:38. Sabed pues
esto, varones, hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados. Eso es Hechos 15:38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. Correcto. Por eso es que Pablo se negó a llevarlo de nuevo. Ya había causado un problema en el grupo. Y eso causó la separación del grupo misionero. Aunque la historia no termina allí. La historia no terminó allí. ¿Qué pasó después? ¿Quién me dice qué dice Colosenses capítulo 4 versículo 10? Ya lo leímos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Filemón 1:24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Bien, segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Ya. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Quién le es útil para el ministerio? Marcos. Marcos, pero en los versículos anteriores, en los capítulos, en los libros anteriores, en Hechos, él había dicho que no quería a Juan Marcos. Pero hoy, años después, Pablo menciona a Marcos como un colaborador útil. En esta última carta de segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11, antes de que Pablo muriera, escribe: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Es importante, hermanos, aquí vemos una relación, no historia, una verdad que el Señor Jesucristo predica continuamente. Nosotros tenemos siempre la oportunidad de cambiar nuestra mente. Cometemos errores. ¿Quién de aquí no comete errores? ¿Quién de aquí no se equivoca? Bienvenido al club, hermano, estás aprendiendo. Gloria al Señor. Hermanos, todos tenemos la oportunidad de cambiar, de rectificar, de seguir trabajando. No somos unos eruditos, no somos unas personas que no nos equivocamos, todos nos vamos a equivocar. Entonces Pablo llama a Juan Marcos sabiendo que él seguía en el ministerio y que debía de darle una oportunidad más. Y todos necesitamos una oportunidad para seguir adelante. Bien, ¿qué quería explicar Marcos entonces? Perdón, me pasé esto. Esto nos habla de la restauración de madurez y de un siervo que aprendió de sus errores. Bien, ¿qué quería explicar Marcos en su evangelio? Uno, nomás que me diga uno. Bien. Sí, era el Hijo de Dios. El sirviente. El Mesías que vino a servir. Que Jesús era Salvador. Que vino a servir, no a ser servido, y que vino a dar su vida por muchos. Exactamente. Que Jesús era Salvador y que murió resucitado por Bien, eso viene en el libro, hermanos. Eso viene explícito en el libro. El evangelio según Marcos es el más corto de los 4 evangelios canónicos. ¿Cuántos capítulos tiene Marcos? Eso sí se lo saben, qué bien. En comparación de Mateo, Lucas y Juan contienen menos enseñanzas extensas, pero tienen más acción inmediata. Marcos presenta a Jesús de forma directa, poderosa, contundente. ¿Desde cuándo? Desde el primer versículo. Marcos deja claro su enfoque. ¿Desde cuándo? ¿El primer versículo de quién? ¿Qué dice el primer versículo de Marcos? ¿Eso dice? ¿Estás leyendo? ¿Qué dice? Comenzó
Todo el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, ella te ganó. Más fuerte, hermano Jesús. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Punto. No comienza con genealogías ni con relatos de nacimiento que te llevan a entender otras cosas. Él se va directo, como decimos, al grano. Marcos quiere llevarnos directamente al punto. Marcos quiere llevarnos al punto. ¿Cuál es ese punto? Enseñar que Jesucristo es el único. Mostrar a Jesús obrando como el Señor. Que Jesús sirvió en la... Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Lo dice el versículo número 1 que acabamos de leer. Todo lo demás que escribe Marcos gira en torno o alrededor de esa afirmación. El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. No es un evangelio pasivo. Él quiere acción, él quiere hacer las cosas y quiere que la gente que escuche también haga las cosas. Uno de los rasgos más característicos del Evangelio de Marcos es su ritmo rápido. El término que él utiliza enseguida aparece más de 40 veces en su Evangelio. Es como si Marcos estuviera diciendo o estuviera urgido por mostrar que Jesús no solo es un maestro de palabras, sino un siervo en movimiento, alguien que actúa con poder y compasión. Jesús aparece en constante actividad. ¿Qué hacía Jesús? Ahí dice. ¿Qué más hacía? Todos sabemos lo que Jesús hacía. Sanaba a los enfermos, a los leprosos, le daba la vista a los ciegos, levantaba a los paralíticos, levantaba a los muertos. ¿Qué no hacía Jesús? Alimentaba, enseñaba. Jesús aparece constantemente en actividad. Entonces, también Marcos es un evangelio centrado en el sufrimiento. Aunque comienza con acción, como lo que acabamos de ver, Marcos dedica gran parte de su contenido a los últimos días de Jesús. ¿Qué pasó en los últimos días de Jesús? En su sufrimiento, muerte y resurrección. Cerca de un tercio del evangelio se centra en la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para Marcos, el camino de Jesús no es solo de poder, sino también de cruz. Que no se nos olvide eso. Hubo sacrificio, hubo derramamiento de sangre, hubo dolor, hubo pérdida. Y eso no le costó a usted. Este es uno de los mensajes centrales del libro. El Mesías es también siervo sufriente. La gloria, hermanos, viene después del dolor. Jesús no vino sino a servir y dar su vida. Esa declaración, hermanos, resume el corazón del Evangelio según Marcos. Eso es lo que Marcos quiere enseñar. También Marcos, el Evangelio de Marcos es un evangelio escrito para creyentes perseguidos. Muchos estudiosos coinciden en que Marcos escribió este evangelio en Roma, posiblemente para cristianos que estaban sufriendo persecución bajo el emperador Nerón. Este contexto en el cual fue escrito explica el énfasis del sufrimiento de Jesús y el llamado al discipulado valiente. ¿Por qué escribí esto de esta manera? Nosotros, hermanos, sinceramente, estamos en la mayoría como aquel muchacho fuerte, alto, que ladra mucho, habla mucho, pero que con una cachetada tiene. Hablamos de Jesucristo, que tiene poder, que tiene autoridad, pero el primer problema que tenemos, nos queremos acurrucar en otro lado menos en Cristo. Queremos buscar soluciones en otro lugar menos en Cristo. Incluso muchos se atreven a negar a Cristo. Con el primer jalón de orejas tienen.
Y Marcos nos llama a que, inclusive Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Van a tener muchos problemas. Pero hermanos, tenemos que seguir adelante. Marcos no ofrece promesas vacías de triunfalismo. Presenta una fe que cuesta, un Salvador que sangra y una esperanza que no se rinde. En Marcos, los seguidores de Jesús deben estar preparados para ser malentendidos, rechazados e incluso perseguidos. ¿Quiénes son los seguidores de Jesús? Todo el que cree. Nosotros. Nosotros somos. Pues claro que creemos, ¿no? ¿O no? Apágale y vamos. Pero también demuestra que Jesús va delante, que ha vencido el mal y que la resurrección es real, que vamos a tener una vida eterna juntamente con Él. Bien, Marcos también es un evangelio que termina con un desafío. El final del evangelio de Marcos ha sido motivo de debate. ¿Cómo termina el evangelio de Marcos? Sí, estamos viendo el libro de Marcos, ¿verdad? La ascensión. Así termina Marcos. ¿Quién tiene la Biblia de Reina Valera? Uno. ¿Quién tiene otra versión? ¿Cuál tienes? Nueva versión internacional. Nueva versión. ¿Quién tiene otra versión? ¿Cuál? LBA. Bien, ustedes tres. ¿Quién tiene otra versión? Reina Valera. No, ya tenemos tres. Bien, vamos a leer. Habla su Biblia en el versículo 9. En el último capítulo, el capítulo 16, versículo 9. Esos que tienen las tres Biblias diferentes. En el versículo 8 para brincar al versículo 9. Capítulo 16, el último capítulo. Bien. En alguna de esas Biblias dice que ahí termina la Biblia en el versículo 8. Al pie de página abajo. Mi Biblia de estudio teológica sí lo dice. Debe de decir una de esas. ¿Sí viene? No, pero ¿alguien tiene Biblia de estudio? Al final, busquen lo que dice el versículo 8 y el versículo 9 en 3 medio. Dice que unas de las, well, it's because it's in English, but it says some of the earliest mass conclude with 16:8. Una de las más anteriores concluyen con... Correcto. Los manuscritos más antiguos terminan en Marcos 16:8. Ahí termina Marcos. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Así dice el versículo 8, ¿right? Aunque versiones posteriores, como leyó la hermana, está escrito en la Biblia, hermana, ¿verdad? Sí. Ahí dice en su Biblia. Aunque versiones posteriores, incluyendo los versículos 9 al 20, este posible cierre abrupto resalta algo importante. Es como si Marcos dijera: Jesús ha resucitado. Y ahora, ¿tú qué harás con esa noticia? Si Jesús ha resucitado y ha resucitado en ti, en tu corazón, en tu vida, ¿qué vas a hacer con esa resurrección? Porque muertos estábamos en nuestros delitos y pecados, pero más sin embargo Jesucristo nos redimió, nos dio una nueva oportunidad. Ha nacido Cristo en nuestro corazón. ¿Qué vas a hacer con esa nueva vida que Dios te ha dado? Este final, hermanos, deja la puerta abierta a la respuesta personal, la respuesta de cada uno de nosotros. Es un llamado a anunciar el Evangelio con valentía, a seguir a Cristo resucitado
aunque el mundo tenga miedo. Y no anden diciendo por ahí, tengo miedo. Marcos y el reino de Dios. Uno de los temas centrales también del Evangelio de Marcos es el reino de Dios. Desde el inicio de su ministerio público, Jesús proclama un mensaje claro. ¿Cuál es ese mensaje claro? Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Hermanos, esta declaración resume lo que Marcos quiere destacar en medio de su Evangelio. No se trata, hermanos, de una enseñanza teórica ni de un reino político, sino de una realidad espiritual que transforma al ser humano y demanda un cambio radical. Por eso escribí anteriormente y se lo dije: cuando Cristo nace en nosotros, debe de haber un cambio. Y Marcos lo recalca: debe de haber un cambio en la realidad de cada uno de nosotros. No podemos nosotros realmente, a la luz de la palabra, decir que somos cristianos y no actuar como tales. No podemos. La Biblia nos confronta a actuar diferente. Y por eso Marcos resume todo lo que quiere destacar. Marcos no se dedica a definir el reino con largas explicaciones teológicas, más bien lo demuestra en acción. ¿Cómo? Yo les dije en la clase pasada, hermanos, ¿cómo vamos a saber que la Biblia es verdadera? Practicando lo que nosotros leemos, lo que nosotros estudiamos. Y les expliqué claramente, con manzanas, con bolitas y con palitos. Usted cree en el Evangelio, usted cree en la palabra de Dios que es verdad, entonces vaya y ore por los enfermos. Y ellos sanarán. Ore por provisión y Dios proveerá. Ore, crea en la palabra. El Señor hacía eso. Marcos nos dice, toda la extensión de la palabra nos dice: demuestras en acción. Cada sanidad, cada liberación, cada perdón de pecados, cada milagro son señales visibles que el reino está irrumpiendo en toda la humanidad. No le den miedo, hermanos. No le den miedo ir a orar por los enfermos, ir a echar fuera demonios. No le den miedo. Sea usted seguro que el que lo está haciendo no es usted, sino el que vive en usted. Bueno, continuamos porque el tiempo vuela. El reino. Marcos asegura que el reino no es selectivo, sino es inclusivo. ¿Por qué dirá eso? Porque es para todos. Porque es para todos. Marcos, posiblemente escribiendo para una audiencia no judía en Roma, amplía el mensaje del reino para mostrar que no es exclusivo del pueblo judío. Pero Jesús era judío. Aunque Jesús mismo fue judío, vino a Israel, su obra va más allá de las fronteras étnicas, culturales y sociales. Ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos incluye su Evangelio encuentros con Jesús, con personas diferentes. ¿Qué dice Marcos 1:40 al 45? No me lo dejan mucho, lo voy a decir. En ese pasaje Marcos, el Señor sanó a un leproso. Marcos 5:1 al 20. Endemoniados, ¿en dónde? En Gadara. El Gadareno. Marcos 5:25 al 34. Tuvo encuentro con mujeres marginadas como la del flujo de sangre. Marcos 10:13 al 16, tuvo encuentro con los niños. ¿Qué les decía a los niños? Dejen los que se acerquen a mí. Mas sin embargo en esa cultura eran considerados sin ningún valor. Y él dijo algo importante:
¿Qué dijo acerca de los niños? Cuando la cultura decía que no tenían valor. Si se fija cómo iba en contradicción de la cultura. Él estaba cambiando el mundo. En Marcos 10, 46 al 52, también tuvo encuentro con ciegos, con mendigos, como Bartimeo. ¿Qué tenían en común todos esos casos? No te me quedes viendo así, Tomato, contesta. Ahí están, todos. ¿Algún teólogo aquí? No necesitas ser teólogos, hermano. Fueron todos menospreciados. Todos eran considerados fuera del círculo religioso, pero Jesús les ofrece la entrada al reino. Él es el único que hizo esa diferencia. Él es el único que se atrevió a hacer un cambio. Él es el único que se atrevió a ir en contra de todas las tradiciones judías. El mensaje de Marcos es contundente, hermanos. El reino de Dios está disponible para todos los que quieran creer. No es solamente para algunos cuantos. El reino es revelado también, pero no es entendido por todos. Este es el aspecto interesante de Marcos, el secreto mesiánico. ¿Cuál es ese secreto mesiánico? ¿Qué hace Jesús cuando sanaba a un enfermo? ¿Qué les decía? Que no le dijera a nadie, que no lo difundan. Desobedientes, ¿verdad, hermano? Sí. Pero ¿qué más hacía también el Señor Jesucristo? Enseñaba en parábolas, como lo explica Marcos 4, 11, 12, para que solo quienes tengan oídos para oír, oigan. Esto no significa que el reino sea oculto por capricho, sino que se requiere fe y una apertura del corazón. Yo siempre les he explicado esto, hermanos. Nosotros necesitamos fe para creer. Esa fe ya se nos fue dada a nosotros desde que nacimos. Tenemos fe, una porción de fe. Es un don de Dios, pero también es fruto. Tenemos una porción de fe y tenemos que practicarlo para desarrollar esa pequeña porción de fe y se haga más grande. Necesitamos desarrollarlo para que el fruto se vea en nosotros. No es un conocimiento académico, sino una revelación espiritual. Muchos miraban los milagros, pero no entendían quién era Jesús realmente. Incluso los discípulos en varias ocasiones no entendían, según Marcos 6:52. El mensaje sigue siendo claro en este evangelio, hermanos. No basta con ver, hay que creer lo que usted lee en la palabra de Dios. Tienes que creer por fe y tienes que practicarlo para desarrollar en ti lo que tú tienes que creer. El reino no es para los que buscan señales, sino para quién. Volvemos al punto. No soy yo, es la autoridad de Cristo que vive en mí. Él es el que hace las cosas, no yo. Quítese esa venda de los ojos, hermano. No es usted, no es su fuerza, no es su inteligencia, no es su sabiduría, no es su elocuencia. Es Jesús y su palabra que tiene poder y que tiene autoridad. ¿Cuánto lo creen, hermano? Gloria sea al Señor. 7 minutos, bien. El Evangelio de Marcos es un reino que está vinculado completamente a la cruz. A diferencia de los conceptos humanos de reinos, ¿cuáles son esos reinos que se vivían en ese entonces? Reinos llenos de poder, de gloria, de tronos, de coronas, pero Marcos nos muestra que el reino de Dios se manifiesta en la cruz. Jesús es rey o no es rey.
pero su trono es de madera, su corona es de espinas y su cetro es un madero en donde fue crucificado. Esto contrasta. Este contraste es evidente en la escena de la crucifixión. Todos lo hemos visto. Mientras los soldados romanos, hermanos, se burlan de Jesús vistiendo de púrpura y diciéndole: salve, rey de los judíos, están sin saberlo proclamando una verdad, porque es el rey de los judíos. Ese crucificado es verdaderamente el rey. Ellos se burlaban, pero estaban diciendo una verdad. El cartel sobre la cruz decía: el rey de los judíos. Y el centurión, un gentil, al ver cómo murió Jesús, dijo: Él lo dijo. Él lo dijo. Qué ironía tan poderosa, ¿no? Marcos presenta el reino en su máxima expresión, pero no cuando Jesús multiplicaba los panes o los peces, sino cuando se entregaba a sí mismo como el pan de vida. Esa es la máxima expresión que Marcos nos quiere dejar en nuestra linda cabecita. Ahora, ¿qué sigue? La palabra está escrita, todo se ha dicho, todo ha sido revelado, no hay revelación nueva. ¿Ya se murió el reino? El reino de Dios continúa con nosotros, hermanos. Aunque Jesús ascendió, su obra no terminó, no ha terminado. ¿Qué dice Marcos 16:15? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La misión del reino sigue avanzando ahora a través de sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Ahora sí entendieron. Nosotros. El libro, hermanos, termina con un llamado misionero que implica compromiso, fe y obediencia. Nosotros somos embajadores del reino, enviados a proclamar que el rey vive, que perdona pecados y que pronto regresará. El evangelio según Marcos nos desafía a vivir con autenticidad, humildad y pasión. No es el evangelio de los que quieren un trono sin cruz, sino de los que entienden que primero se sirve, se sufre y se sigue a Cristo. Y luego vendrá la gloria. Hermanos, Marcos enseña que Jesús vino a servir y no a ser servido. Y eso no solo lo predicamos, lo vivimos. Lo tenemos que vivir. Así que, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Bien. Dos minutos. El pastor Joel les dio una tarea, les dio un trabajo. ¿Ya lo hicieron? ¿O prefieren evitarlo?